Buenas tardes a todos. Pues las plantas se ven expuestas a diferentes factores que pueden poner en riesgo su supervivencia. Tales factores pueden ser de tipo abiótico, como la radiación, o de tipo biótico, como lo es la herbivoría. Es por eso que las plantas han creado diferentes mecanismos de defensa para evitar perder partes de las hojas o poner en riesgo su supervivencia. Entre los mecanismos químicos de defensa tenemos a los metabolitos secundarios, de los cuales hay más de 300.000 diferentes compuestos, pero se pueden agrupar en tres familias, que son los compuestos fenólicos, los alcaloides y los terpenos, y incluso tienen sus subdivisiones. Y en el caso de los compuestos fenólicos podemos destacar por el papel defensivo ante los herbívoros a los taninos y a los flavonoides. Generalmente todos estos compuestos, a pesar de que son muy diversos, tienen la peculiaridad de que pueden generar el sabor amargo y al ser percibido por los individuos puede generar diferentes respuestas. Dependiendo de la cantidad o la concentración que consuman los individuos puede tener diferentes efectos como daño hepático, daño renal. Incluso en concentraciones bajas se ha descrito que pueden tener efectos benéficos hacia la salud de los individuos. También se ha descrito que dependiendo de la parte vegetal y del estado de madurez puede haber variaciones en la concentración de estos elementos, ya que normalmente se habla que en hojas hay una mayor concentración que en frutos, pero también puede haber una disminución por el estado de madurez, acompañado de otros elementos como disminución de ácidos orgánicos, aumento de carbohidratos y de fibra. Pero además del estado de madurez, se ha reportado que también hay modulación o hay variación en las concentraciones dependiendo de la ruta de biosíntesis específica del metabolito y del estrés al que esté sometido la planta. En el caso de los primates, pues sabemos que son individuos que tienen esta capacidad de percibir el sabor amargo provocado por los metabolitos secundarios, lo cual se ha descrito en una gran variedad de especies de primates como los aguinos, calitrix, macacos, orangutanes y monos araña de mano negra. Al percibir el sabor amargo y estarse enfrentando a este en la alimentación, se ha visto que los individuos pueden desarrollar diferentes estrategias, ya sean de tipo conductuales o fisiológicas, para evitar el efecto negativo que pueden tener estos elementos. Entre las estrategias conductuales es elegir las partes vegetales que tienen menor sabor amargo, por ende menor concentración de estos, y en las fisiológicas se ha reportado que puede haber variaciones en características fisicoquímicas salivales, como las proteínas ricas en prolina, que se ha descrito que están presentes en papiones, en macacos y en monos aulladores. Para el caso de los monos araña de mano negra, sabemos que estos modulan el pH, la concentración de proteínas ricas en prolina, PRPs, y la concentración de proteína total en menor medida ante el consumo de diferentes concentraciones de taninos. Al aumentar la concentración hay un aumento en estas características, lo que está relacionado con el aumento de diferentes partes vegetales en la dieta, normalmente asociado con el aumento de frutos inmaduros o de hojas en la dieta. Pero lo que no sabemos o lo que no sabíamos, que fue parte de lo que yo hice en el doctorado, fue si esta respuesta se da de manera específica a este grupo de metabolitos secundarios o es parte de una respuesta general hacia los otros metabolitos, o incluso esta respuesta se desencadena por el mero estímulo de sabor amargo producido por los metabolitos. Por lo que nosotros nos planteamos el objetivo de determinar la variación de las características fisicoquímicas salivales antes mencionadas en los monos araña ante el consumo de concentraciones variables de ácido tánico como representante de los taninos, rutina como representante de los flavonoides y cafeína como representante de los alcaloides presentes en plantas, y una sustancia sintética amarga, la cual no tiene ningún efecto negativo en el individuo, pero pues sí genera este sabor, que es el benzoato de denatonio. Lo que nosotros hicimos fue trabajar con 6 individuos adultos a los cuales se les dieron diferentes concentraciones de las diferentes soluciones, además de una solución control que era 30 milimolar de sacarosa. Se inició dando la solución control y se fue dando las diferentes concentraciones en orden ascendente. En el caso de los metabolitos yendo de 0.1 a 1 milimolar, y en el caso del benzoato de 0.001 a 0.1 milimolar. A pesar de que en el caso del benzoato es una concentración mucho menor a los metabolitos, tiene la misma respuesta de rechazo por estudios previos en donde hemos visto los umbrales gustativos de estos individuos.
Cada concentración de las soluciones se les dio por 8 días y se tomaron muestras de saliva los días 6, 7 y 8 de cada periodo y se les dio 3 días de descanso para que la respuesta que nosotros midiéramos era ante la concentración y no al acumulado. Y entre la administración de las diferentes concentraciones de las diferentes soluciones se les dio 2 semanas de descanso. Para administrar las soluciones se les ofreció a los monos estas por medio de un BBDO graduado por 1 minuto. El registro del pH se realizó por medio de tiras reactivas y la toma de muestras de saliva se entrenó a los individuos para que chuparan torundas de nylon de la marca Salivayo, especialmente hechas para colecta de saliva, impregnadas con 0.5 mililitros de jarabe de maíz, y se permitió que el mono la mordiera y chupara por un periodo de entre 30 segundos a 1 minuto. Una vez que el mono pues la soltaba, la retirábamos con el estambre a la cual estaba sujeta. Para la concentración de proteína total, medimos la absorbancia de las muestras a 595 nanómetros y el porcentaje de proteínas ricas en prolina lo usamos mediante electroforesis SDSP usando colorante Kumasi R250. Lo que nosotros encontramos, como en esta tabla que les presento aquí, es que en el caso del pH sí hubo un aumento del pH, pero este no fue significativo ante la cafeína ni ante la rutina, pero sí ante el ácido tánico comparado con cuando se les dio la solución control, que no tenía metabolitos secundarios. En el caso de las proteínas totales hubieron variaciones a lo largo del periodo experimental, de los periodos, pero no fueron estadísticamente significativas las diferencias. Pero en el caso de proteínas ricas en prolina hubo un aumento significativo hacia el consumo de ácido tánico, pero no de cafeína ni de rutina. Y en el caso del benzoato de denatón, como muestran las tablas gráficas, no hubo diferencias estadísticamente significativas con ninguno de las concentraciones que nosotros les dimos. Lo que a nosotros nos puede servir como indicador de que los monos tienen un mecanismo fisiológico interno que les permite discriminar entre estos compuestos a pesar de que generan el mismo sabor, lo cual les puede ayudar a ellos para poderse alimentar de diferentes pastos vegetales y diferentes frutos, ya que, como les comenté, no todos los metabolitos, dependiendo de la concentración, tienen este efecto negativo al que han sido asociados, ya que algunos flavonoides incluso han servido como antidepresivos y ansiolíticos. Entonces, al responder de manera diferencial ante estos elementos en la dieta, les puede ayudar a ellos a no tener este desgaste energético asociado a la producción de estos mecanismos de defensa y poder ahorrar de cierta manera energía. Con las conclusiones a las que llegamos en este trabajo fue que los monos araña de Geoffroy tienen mecanismos salivales específicos para ciertos metabolitos secundarios como el ácido tánico, mientras que para otros compuestos como la cafeína y la rutina la expresión de proteínas salivales no varía, y que la percepción del sabor amargo no es un desencadenante general de la expresión de proteínas o cambios en la acidez salival. Y pues agradecerles a todos.